Mi abuelo casi muere ahogado, no por una tormenta o por la inmisericordia del mar, sino por un misterioso caballo, negro azabache, enorme, sin marca, esperándolo al amanecer como si supiera exactamente lo que él deseaba. En su pueblo decían que el mar no regala cosas de valor, solo de vida, que cuando algo valioso emerge de las olas, no viene a ayudarte, viene a saldar una deuda. Mi abuelo me contó que una vez casi se lo llevó un demonio al fondo del mar, cuando era un jovencillo. Él es de un pueblo costero al sur de Guerrero, donde desde su niñez él iba a trabajar en la pesca con sus tíos y vecinos. Nos recordaba como nietos que la vida, siendo de costa, era difícil pero bonita. Él ya ganándose sus centavos, un poco más de joven, pues estaba muy motivado en querer comprar un caballo de un cuatrero que le daba buen precio. Porque como buen joven ya le urgía irse a los pueblos aledaños para ver a las muchachas con sus demás amigos. Después de la pesca y limpiar el pescado, se quedaba con sus primos para echar unos pulques, hasta que caía la noche, y en más de una ocasión le ganó la tomadera, y se quedaban dormidos allí. Ahora un pequeño paréntesis. Es sabio que cuando una persona es conocida como borracha, o en general, cuando te cuentan una historia de una persona que tomó o que estuvo en contacto con el alcohol, se percibe como farsa, pues la percepción de la realidad fue alterada por un tercero, en este caso el alcohol. Además, un joven borracho, ¿qué va a saber de la vida? ¿Qué tendría que demostrar para que le creamos? Es un argumento válido, pero demerita y bastante a las personas con una experiencia que bien podría ser real. Como contraargumento ofrezco que si aceptamos que una sustancia puede alterar la percepción hasta el punto de volverla poco confiable, entonces surge una cuestión más profunda. ¿Qué garantiza que nuestra percepción sobria sea completamente fidedigna? La mente humana interpreta constantemente la realidad a través de filtros biológicos, emocionales y culturales. El cansancio, el miedo, el estrés, los prejuicios o incluso las expectativas pueden distorsionar tanto como una sustancia externa. Si la alteración perceptiva es suficiente para descartar una experiencia, entonces deberíamos aplicar el mismo criterio a múltiples estados cotidianos de conciencia. En fin, continuemos. Un día en especial tomaron hasta amanecer, y sus primos se fueron apenas cayó el sereno, y lo dejaron en las palapas, dormido y solo, lo cual en ese entonces no era raro o peligroso. Al despertar lo primero que vio fue que mar a fondo donde rompen las olas se veía algo que estaba tratando de nadar hacia la costa. Él, pensando que algún vecino del pueblo se acercó y cayó al mar, estaba queriendo volver a la orilla, pero lo que vio al acercarse más fue un caballo, que estaba intentando nadar, pero no pareciera que le estuviera batallando, porque avanzaba rápido y sin problemas. Cuando al fin tocó arena, mi abuelo dice que era un caballo enorme, de buena zanca, en color negro azabache, hermoso. Él, que ubica de caballos por su afán de pronto comprar uno, dice que ese caballo desde lejos se notaba que era carísimo. Intentó sacarlo de la orilla, pero el caballo estaba inquieto, se pegaba sus carreras por la arena y regresaba a toda velocidad, y cuando mi abuelo fue al bote de la familia para buscar una soga y así lazarlo, el caballo se fue galopando a los riscos, y ya no lo vio. Lo intentó seguir, pero lo perdió conforme iba avanzando. Entonces continuó buscándolo por los riscos. Conforme pasó el tiempo, se dio cuenta de lo lejos que estaba, y que pronto caería una tormenta, por lo que decidió volver. Él no se sintió mal, pues si quizá lo hubiera agarrado tendría problemas, porque se notaba que ese caballo ya tenía dueño, o bueno, eso pensaba, porque era carísimo en ese entonces tener un caballo de esas características. Así que solo contó la experiencia cuando llegó a casa. Todos los integrantes de la familia se rieron de él. Le decían que los pulques que se tomó se le subieron a la cabeza, y de la cruda que tenía ya se imaginaba caballos españoles nadando mar adentro. Al día siguiente, después de pescar y de regreso a la costa, le comentó a sus amigos sobre el caballo que vio al amanecer, y uno de ellos le platicó que su abuelo, en paz descanse, decía que eso es una mala señal, que son brujas o demonios queriendo llegar a la tierra con la ayuda de alguien. Que esa historia se la contaban de niño. Fueron a la casa de ese amigo, y ahora le contaron a los padres lo que vivió mi abuelo, y al escuchar actuaron de lo peor. Ellos afirmaban que es verdad lo que dicen. El abuelo de esa familia no le tocó ver un caballo, a él le pasó con un bote nuevo, flotando en la orilla del mar, sin amarres, y al parecer sin dueño. Cuando se lo jaló para ya quedárselo, que justo en ese momento el cielo se puso negro y empezó el aire duro, como si se viniera un ciclón. El abuelo de esta familia, emocionado por el bote, lo dejó amarrado en unos riscos y se fue a su casa para avisarles que apareció un bote en el mar. Pero cuando vieron que el cielo estaba ennegrecido, y al ser otros tiempos, lo obligaron a regresarse a punta de cinturonazos, como se suele decir. Además, hicieron que rápidamente, antes de que lloviera, le quitaran los lazos del risco donde lo amarró, para que el bote regresara al mar con la tormenta. Y todos en la familia fueron a ayudarlo. Apenas el bote se perdió en alta mar, poco a poco el aire se calmó y se espantó, por así decirlo.
Y ya fue que le dijeron que el mar solo da regalos de vida, como la pesca que les da de trabajo y de comer, que cosas de valor que regresa siempre es esperando algo a cambio, que hay muchos demonios o chamucos muy malos que se valen de los deseos de las personas para hacerte caer en ellos y regresarlos a la tierra o perderte en el mar. Nunca debes de hablar en voz alta acerca de tus deseos y tus necesidades en la orilla del mar, porque los malos o los demonios los pueden escuchar y jugarte chueco. Después de esa historia, y mi abuelo siendo más joven se quedó muy asustado, y más por la época, ya que en el pueblo donde creció, las historias y consejos dadas por los adultos mayores eran ley y no se cuestionaban. Así pasaron los días, y en otro temporal, cuando se iban por camarones de madrugada, llegando al amanecer mi abuelo se quedaba mirando al mar, pensando en ese caballo, y entre sus pensamientos estaba el lado malo, que era quedarse con un caballo de buena raza, y por el lado bueno, si una tormenta azotara la zona era seguramente pérdida no solo para él, sino para el pueblo, y eso sería devastador económicamente. En esos días de tanto pensar la situación descubrió algo que rápidamente le puso los pelos de punta a mi abuelo, ya que le habían dicho que no es bueno hablar tus deseos cerca del mar, porque las olas y el aire pueden escuchar y llevarlos a malos oídos. Pero él recuerda que jamás habló de su plan de ahorrar para comprar un caballo con su familia, o incluso con sus amigos de más confianza. Era algo que sí lo tenía muy guardado, por lo que decidió ser escéptico. ¿Qué probabilidad había de que los demonios escucharan sus pensamientos? Y entre pensar si era realidad o no, llegó a una conclusión curiosa. Solo podía haber sido el dueño de las caballerizas, que vendían esos animales. Quizá lo vio tan emocionado viendo los caballos que vio su necesidad de pronto tener uno, y sonaba muy raro, ya que él sería el culpable de lo que llegó a ver, y si tomaba el caballo sería el culpable de las tormentas que afectaran a la comunidad. Dudas que se quedaban en la mente. ¿Será que las personas que se llegaron a perder en el mar tendrían algo que ver con esta persona? No lo consideraba, ya que el mar es de respeto y de cuidado. Así que después de un día de trabajo se fue de nuevo a ver a los animales, y el dueño lo atendió con mucho tacto, enseñándole y dejándole montar caballos que ni en sueños podría pagar, y eso se le hizo raro, pero que no iba a negar que estaba soñado, montándolos y estar pensando que las historias que les contaron pues quizá eran falsas. Digo, ¿qué tendría que ver eso? Sería muy extraño, el mar es como es. Él dudaba que las tormentas o desapariciones estuvieran relacionadas. La naturaleza es como es, impredecible e incontrolable. Ya tratando de convencerse para así hacerse de un caballo, porque casi ya se lo estaban regalando, le dijo al caballerango que a lo mejor en el siguiente temporal de pesca larga se animaba, y se fue para la costa. Ya en la costa se puso a descansar y a echar unos vinos con los amigos. Platicando con ellos, le presumían que tenían días yéndose a los pueblos cercanos a ver a las muchachas, y mi abuelo se estaba calentando de la cabeza de animarse por el caballo. Esa noche se quedó tomando junto con un amigo, y dice que de nuevo se le aparecieron a los dos, a lo lejos, un caballo negro azabache y otro color café oscuro. Esta vez no lo vio tan al fondo del mar, simplemente se dejó ver en la curva de la costa hasta llegar con él, y se arrimó directo a su palapa, y con las patas hacía dobladillos como dando a entender que se subiera para darse unas buenas carreras con su amigo. Mi abuelo, tomado y anhelando un caballo, sin pensarlo, se subió. Y dice que por toda la costa se dio unas buenas carreras, junto con su amigo. Ya iba y ya venía de regreso a toda velocidad. Lo revisó de la cola, pezuñas, dentadura, y se veía de buen linaje, y sanote, sin ningún hierro de marca de una ranchería. Y ya se estaba imaginando llegando bien galán a los ranchos cercanos buscando una muchacha para baile. Así que ahora sí lo lazó y se lo amarró a la palapa. Estaba tratando de dejarlo bien amarrado cuando un trueno se escuchó tan fuerte que lo asustó. Gracias a Dios por ese trueno, porque le despejó la cabeza de ideas de hacerse de un caballo. Recordó lo que le dijeron, de cómo los demonios del mar te juegan chueco, y lo pensó por unos momentos, pero hizo lo correcto y mejor saltó al caballo. Volteó a ver a su amigo y le dijo que él también debería, o más bien era obligatorio, que lo soltara. A lo que discutieron y su amigo se fue con el caballo. Más triste que nada, volvió a donde estaba el caballo y le dio una palmada para que se fuera por donde vino, pero el caballo no se movía. Pareciera que estuviera enojado porque empezó a relinchar mucho, y entre los movimientos de cabeza y con una clara intención de lastimarlo, le metió unos golpes entre el pecho y la cara, y a mi abuelo lo dejó inconsciente. Lo siguiente que les voy a contar ya no lo vio mi abuelo, pero el animal lo empezó a jalar para meterlo adentro del mar. Eran como 25 metros de la playa al mar, y lo estaba jalando poco a poco, y lo hubiera logrado si no es porque un amigo de la familia, que por querer ganarle a los pescadores de la zona, se quedó a madrugar por camarón, y le tocó ver esa extraña escena de un caballo intentando jalar a mi abuelo para ahogarlo. El vecino espantó al caballo, y en esta ocasión
Sí se fue mar adentro, avanzó hasta que se le dejó de ver la cabeza. Aunque sea con un testigo de la historia, pues nadie le creería semejante vivencia. Y después de contar lo sucedido, le contaron a mi abuelo una triste noticia relacionada con su amigo. El amigo que decidió quedarse con el caballo, pues lo buscaron por toda la costa y no lo encontraron. No hubo una tormenta, pero eso sí, nunca encontraron a su amigo. Después de volver a contar la historia y confirmada por la persona que lo llegó a salvar y que sí vio esa extraña escena del caballo queriendo ahogar a mi abuelo, solo tuvieron que hablar con las familias de la zona para dar con el posible culpable de la situación. Y como ya se imaginarán, la mayoría dedujo por cuenta propia que fueron los responsables los de la caballeriza. Así que todo el pueblo fue enojado al rancho de la caballeriza porque él juraba que ese señor estaba detrás de esto de alguna u otra forma. Y se confirmaba de alguna manera, ya que actuó de manera muy extraña, ya que como si ya sintiera pasos en la azotea, negó todo, pero no se demoró nada en irse de allí lo antes posible. No reclamó nada, dejó todo, los caballos, el terreno, su ganado, todo lo dejó. De un día para otro, entre discusiones, la gente se quería quedar con los animales. Pero mi abuelo cuenta que los mismos pobladores encontraron una especie de altar extremadamente raro. Lo atribuyeron a los demonios y no quisieron quedarse con nada. Ese altar ya no lo vio él, porque los adultos mayores cerraron el lugar donde estaba y llamaron a la iglesia, que en esos entonces sería como la máxima autoridad. Aunque la misma iglesia decía que no era probable que los animales estuvieran embrujados, los habitantes preferían no quedarse con nada. Al final terminaron llamando a sacerdotes o curas, no sabe mi abuelo cómo describirlos, más que eran de Europa, para poder demoler como debía de ser ese altar, y el terreno del rancho se lo quedó la iglesia de la zona. Tuvieron que pasar un par de años para que mi abuelo, después de trabajo arduo y con dinero bien ganado, se comprara su primer caballo. Leo, escucho y aprecio tus comentarios. Recuerda que en esta comunidad no juzgamos las historias que se nos presentan. Ser escéptico es sano, pero ser respetuoso es indispensable. Y para quien crea que estas experiencias no existen o que son invenciones de mentes frágiles, te invito a pensarlo 2 veces. Jamás negaremos lo que la ciencia nos ha enseñado. Gracias a ella entendemos la realidad que pisamos, pero la historia nos ha demostrado algo inquietante. Muchas verdades de hoy ayer fueron consideradas locura. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda darle like, comentar. Y pues la verdad es que nadie te obliga a nada aquí en esta comunidad. Nos vemos en el próximo episodio. Atentamente, Codex Maldito.